emoción de este instante se traduce en que continuaremos en la lucha, iremos hasta adelante, porque nuestra Constitución ahora no solamente es nuestra madre y nuestro padre, sino es el alimento de nuestro espíritu que ha de conducirnos en la lucha final, y continuaremos en esa limpieza que nos hemos propuesto. ¡Viva México, compañeros! Muy activamente, a pesar de que el Colegio de México era en esa época pues una de las pocas instituciones de posgrado, con cursos de posgrado, con becas para los estudiantes que no eran del CONACYT. El CONACYT no existía en el 68, se creó después en el gobierno de Echeverría. Y entonces éramos estudiantes prácticamente todos de posgrado, maestrías de historia, de lingüística, de economía y demografía estaban juntos. Y bueno, pues como todos sabemos, esto empezó por un pleito de jóvenes, se inmiscuyó la policía, empezó a reprimir a estudiantes en las calles y culminó en el bazucazo a la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria, el bello edificio de San Ildefonso. Y a partir de ahí pues ya vino la reacción abierta del rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, y a partir de entonces pues todos los estudiantes del país nos sentimos indignados. Obviamente había una gran inquietud, todo el mundo leía los periódicos, veía las noticias. Los periódicos y los noticieros eran absolutamente sesgados, excepto el Excelsior, que era el orgullo del movimiento estudiantil, era que había un periódico que sí decía lo que realmente estaba pasando. Era el Excelsior que dirigía Julio Scherer, y fue la oveja blanca dentro de esa borregada de borregos negros. Y entonces todos estábamos inquietos. Yo empecé a platicar con los compañeros en la biblioteca, era donde los encontraba uno, y decidimos que teníamos que hacer algo. Esto ya fue para los primeros días de agosto, después de que el 30 de julio el rector puso la bandera media asta en la UNAM. Ya decidimos, hagamos una asamblea. Y entonces los estudiantes no hacíamos asambleas en el colegio, no teníamos derecho a usar los auditorios. Un auditorio grande que estaba, el Colegio de México estaba en la calle de Guanajuato, 125, un edificio de 7 pisos vertical, y el auditorio estaba en la planta baja y también la biblioteca estaba en la planta baja. Y en los pisos estaban los centros, los cubículos, los salones de clase. Entonces fuimos a pedir permiso de usar el auditorio. Víctor Urquidi era el presidente del colegio, y Omar Martínez Legorreta era el secretario general. Urquidi no estaba, entonces fuimos a ver a Omar Martínez y se puso nerviosísimo cuando le dijimos que queríamos hacer una asamblea. Casi le temblaban todo. Y nos dijo, no, pues tengo que consultarlo con el señor Urquidi, que no está, lo voy a buscar. Y lo consultó y Urquidi dijo, adelante, préstenles el auditorio. Hicimos una asamblea, se llenó totalmente, era un auditorio no muy grande, y decidimos que no nos podíamos quedar cruzados de brazos. Y decidimos estallar la huelga en el Colegio de México. Habrá sido el 2 o 3 de agosto, por ahí. La fecha exacta no la recuerdo. Y mandar representantes al Consejo Nacional de Huelga. El movimiento estudiantil muy rápido sintió la necesidad de tener un órgano coordinador que fuera una especie de parlamento formado por los representantes de los parlamentos, una red de parlamentos. Yo me he referido al sistema de organización como una red de parlamentos.
Y entonces elegimos a quienes iban a formar parte de eso. Muy pronto nos dimos cuenta que era muy pesado, porque se reunía el Consejo Nacional de Huelga todos los días en la noche. Y entonces ir todas las noches y desvelarse, a veces terminaba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Entonces decidimos tener 2 equipos, porque eran 2 representantes por cada escuela. Y entonces elegimos ahí y formamos 2 equipos. El Centro de Estudios Económicos y Demográficos iba Miguel Ángel Villaseñor y yo. Miguel Ángel Rivera, perdón, Villaseñor y yo. Y en la otra par que iban eran Jorge Aguilar Mora, de Lingüística, y Guillermo Palacios, de Historia, y Jorge Aguilar Mora. Jorge Aguilar Mora, después del movimiento, terminó viviendo fuera del país. Es un novelista muy destacado. Y nos turnábamos, y en la mecánica era muy democrática. Ojalá algún día las democracias políticas funcionaran así. En el Consejo se planteaban decisiones, asuntos a resolver, y cada delegación regresaba al día siguiente en la mañana a sus escuelas y consultaba con la asamblea la postura que deberían adoptar respecto a esas decisiones. Por ejemplo, hacemos una marcha de tal tipo, sacamos un desplegado, ese tipo de decisiones importantes. Y entonces lo que decidían las asambleas es lo que los delegados teníamos que llevar como voto obligatorio. No podíamos votar distinto a lo que habían decidido. Entonces, por eso era un sistema realmente democrático, jerárquico, con 2 niveles de jerarquía. Y bueno, la vida fue muy intensa. Hay una frase muy bonita de uno de los líderes del movimiento que escribió un libro sobre esto, que dice: la libertad, así se llama su libro, la libertad no se olvida. Se me olvida el nombre del autor del libro, es muy conocido. Y es que efectivamente vivimos poco menos de 2 meses, entre el 2 de agosto y el 2 de octubre. Después del 2 de octubre el colegio levantó la huelga. Otras instituciones siguieron en huelga, ya muy disminuido, pero el colegio, los estudiantes que estaban afuera, yo estaba guardadito, resguardado, que fue una ventaja, porque ya veremos que el 2 de octubre hubo un contingente grande de estudiantes del colegio y algunos profesores. Cuando empezamos la actividad en el colegio, muchos profesores nos apoyaban, y aunque formalmente ellos no participaban en la asamblea y no tomaban decisiones, discutían con nosotros, nos daban su opinión, y yo creo que hasta votaban algunos, pocos profesores que participaron activamente. Y entonces yo inicié esa idea de pedir el auditorio, ¿sí? Y entonces me convertí en uno de los cuatro representantes, pero no había tlatoanis, no había jefes, no había culto a la personalidad, todos éramos iguales. Llegando todos los días en la mañana veíamos qué volantes había que imprimir, los imprimíamos en mimeógrafo que nos prestó el colegio. Nosotros comprábamos los esténciles y nosotros tecleábamos, pero era un mimeógrafo de la institución, era el método para hacer esas cosas en aquella época. Imprimíamos los volantes y luego salíamos en brigadas a repartir volantes y a hacer una serie de actividades que eran muy generales en todas las escuelas. Una era volantear, otra era los mítines relámpago. Teníamos mucho miedo.
Ya había mucha gente reprimida y mucha gente en la cárcel para entonces, porque desde los primeros días detuvieron gente y mataron gente. Entonces los mítines relámpagos llegábamos a una esquina importante, aparentemente no había grupo, nos dividíamos en 4 o 5 subgrupos y a la voz de un grito aprovechábamos, por ejemplo, el semáforo que se ponía en alto, nos poníamos en la área donde bloqueábamos el tránsito en círculo, empezábamos a gritar consignas del pliego petitorio o de otras del movimiento estudiantil, y luego alguien se echaba un discurso muy breve y nos íbamos corriendo. Por eso se llamaban mítines relámpagos. Para que no hubiera tiempo que nos detuvieran, había que hacerlo muy rápido. Otra actividad muy relámpago y muy útil era, nos subíamos 2 a un camión lleno de gente. Uno repartía volantes y el otro se echaba un discurso explicándole a la gente, pidiéndoles que se unieran al movimiento, que lucharan por nuestras conquistas. Esos eran los 2 típicos, sí. La tercera actividad era el volanteo. Y claro, cuando había marchas, pues participábamos muy activamente en las marchas. El colegio participó en las 2 marchas que hubo en agosto, si no me equivoco. Y las 2, esas sí estoy seguro, de septiembre. No, perdón, en septiembre hubo solamente una, y hubo 2 en agosto. En las 3 marchas participamos muy activamente con manta y con mucha gente, incluyendo profesores. Por ejemplo, Margit Frank era profesora de lingüística. Ella participó muy activamente en las marchas. Hace 10 años, 2008, yo hicimos un conversatorio sobre el movimiento estudiantil. Aquí narro en este libro, que recopiló Salvador Martínez de la Roca, El Pino, que era estudiante de ciencias cuando fue el movimiento y era de los activas, los que iban al Consejo Nacional de Huelga por la Facultad de Ciencias. En este libro cuento un poco lo que ocurrió en ese conversatorio. Fue aquí en el último piso, en el 5524, en el Salón Grande. Ahí nos reunimos y asistieron profesores del colegio, estudiantes del colegio, y jalamos todos los que pudimos de aquellos que habían participado en el 68. Y ahí estaba, por ejemplo, Margit. Entonces Margit dijo que el movimiento le cambió la vida, que fue la primera vez en su vida que participó en una actividad política y que tenía tanto miedo, decía, que cada vez que iba a salir de su casa, sobre todo a una marcha, le dejaba a su hija, creo que tenía una hija adolescente, 1,000 pesos, que era un montón de dinero en esa época, dice, por si no regreso. Todos teníamos mucho miedo. Cuando nos subíamos a los camiones y hacíamos esos mítines, nos temblaban las piernas. Era horrible. Pero bueno, ¿cómo culminó? Y algunas cosas específicas del colegio. Hubo una gran sorpresa en el Poli, en la UNAM, de que el Colegio de México se sumara a la huelga y participara en el Consejo Nacional de Huelga, y entonces nos tenían en un lugar muy especial. Un poco como la Ibero. La Universidad Iberoamericana también participó en el movimiento y también fue sorpresa porque era una universidad privada, elitista. Un elemento muy interesante y que se discutió en el conversatorio hace 10 años, es la actitud de Víctor Urquidi respecto al movimiento. Tenía mucho miedo Víctor Urquidi, pero no nos reprimió, no suspendió las becas, que estaba en su facultad de hacerlo, y entonces nos dio
una ventaja económica impresionante. Yo no sé qué hubiera hecho yo si me suspenden la beca, pero yo vivía solo y dependía totalmente de la beca que tenía. Y nos daban esos pequeños apoyos, muy pequeños, como nos dejaban usar los mimeógrafos. Cuando el ejército entró a Ciudad Universitaria, que fue cuando empezó a crecer la represión, a mí y a Miguel Ángel Rivera, que fuimos ese día al consejo, ellos sabían que tenían que entrar a CEU en la noche para atrapar a los representantes de las escuelas que iban al Consejo Nacional de Huelga. No tenían muchos datos, aparentemente era muy mala la inteligencia policíaca, sería más bien la estupidez policíaca, pero bueno, en esa época nos detuvieron y antes de que nos detuvieran entró el ejército rodeó Ciudad Universitaria y Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, que era el representante de Chapingo, muy conocido, entró al auditorio de medicina donde estábamos sesionando. Ahí sesionaba en ese mes, en septiembre, creo que todo septiembre sesionó, hasta antes de la toma de CEU, sesionó el consejo en el auditorio de medicina. Y entró, tenía una entrada por arriba gritando, el ejército nos rodeó. Y como ya habíamos tenido varios chivatazos de que iba a venir el ejército en reuniones anteriores, yo levanté la mano y dije, ¿por qué no mandamos una comisión a que verifique? Y dijo Cervantes Cabeza de Vaca, todo el mundo le decía Cabeza de Vaca, era su nombre público, digamos. Dijo, no, yo los acabo de ver con mis propios ojos, tanques traen y un montón de soldados y tienen rodeado ya Ciudad Universitaria. Entonces, obviamente, suspendimos la sesión y el consejo fue dispérsense, aléjense del auditorio de medicina para que no los identifiquen como miembros del Consejo Nacional de Huelga. Nos llevaron presos, nos hicieron el careo ahí con el Ministerio Público y a la mayoría los soltaron y como a 15 o 20 de ese grupo, es que a una parte de los que detuvieron en CEU nos llevaron directo a Lecumberri. Ese fue mi caso y el de Miguel Ángel Rivera. Pero a otros los llevaron a la Procuraduría. Del grupo que fuimos llevados directamente a Lecumberri, nos quedamos presos como 10 o 12. Yo, entre ellos, Miguel Ángel salió. Entonces fui el único preso del Colegio de México. Afortunadamente en Tlatelolco, a los que agarraron, que fueron a varios, los dejaron ir también sin dictarles auto de formal prisión a los 2 o 3 días. A mí me dictaron auto de formal prisión por 12 delitos. Era de risa realmente. Ataques a las vías generales de comunicación, sedición, todas las cosas que incluso estaban en nuestro pliego petitorio. Creo que un mensaje muy importante que se debe enviar a quienes vayan a ver estos videos es de qué se trataba el movimiento estudiantil. El pliego petitorio expresó los orígenes del movimiento estudiantil. Entonces era que destituyeran al jefe de la policía, que desaparecieran el cuerpo de granaderos, libertad a los presos políticos, pero eran como muy concretas y muy puntuales. Pero en realidad el movimiento estudiantil fue el gran movimiento por las libertades democráticas en una sociedad que ya había cambiado mucho. Había habido un desarrollo económico muy fuerte en el país desde los 40 hasta casi finales de los 60, un país muy modernizado, con mucha gente educada,
ansiosa de democracia y era totalmente autoritario y cerrado. Era el sistema de partido único, la dictadura casi perfecta, como le llamó Vargas Llosa. Entonces, era un movimiento por las libertades democráticas, de eso se trataba. Por eso la exigencia del diálogo público, que era como el séptimo punto del pliego petitorio, que no se escribía dentro del pliego petitorio, se volvió el símbolo de esa lucha democrática. Porque, ¿cómo son los diálogos en las democracias? Son públicos, son en los parlamentos, en los congresos, y puede asistir cualquiera y son transmitidos por televisión y queda todo lo que se dice ahí, queda transcrito en las gacetas parlamentarias. El diario de debates, perdón, más que en las gacetas. En las gacetas van las iniciativas y es en el diario de debates, entonces todo queda registrado. Ese es el diálogo público de una democracia que no existía en México. La Cámara de Diputados era puro levantadedos y aprobaban todo lo que mandaba el presidente y rechazaban cualquier otra cosa. Entonces, ese es el tema fundamental, libertades democráticas. El final, pues, fue muy triste. Déjenme contarles una anécdota importante para mí, porque fui central en ella. El 27 de agosto hubo una manifestación gigantesca. Salimos del Museo de Antropología, marchamos por todo Reforma y llegamos al Zócalo. Y 4 horas después seguían llegando contingentes al Zócalo. Ya estaba desbordado el Zócalo. O sea, creo que fue la primera vez en la historia del país que movimientos independientes, no gente acarreada, llenaba totalmente y lo desbordaba el Zócalo. Y las tribunas que usábamos era el techo de los autobuses. Siempre eran autobuses del Poli. Los estudiantes del Poli se apropiaron de autobuses desde el principio del movimiento y esos eran los que usábamos. Entonces los oradores hablaban desde el techo de los autobuses. Y Sócrates Amado Campus Lemus, muy famoso, tristemente famoso líder de una de las escuelas del Poli, creo que física o matemáticas, al final del mitin, agarró el micrófono e instó a la gente a quedarse en plantón en el Zócalo, faltando 4 días para el informe presidencial. Entonces era una provocación obvia. Íbamos a dejar tapizado el Zócalo y entonces la ceremonia del informe era que el presidente salía de Palacio y de ahí se iba a la Cámara de Diputados. Todavía estaba en el centro de la ciudad, donde está ahora la Asamblea. Es una de las calles paralelas a Madero, pero más hacia el norte. Ahí estaba el Congreso. Y entonces obviamente no se iba a poder. Entonces, ¿qué pasó? Hubo represión. Mandaron a los granaderos, golpearon a los estudiantes, apresaron un montón. Y entonces cuando en septiembre estábamos planeando la siguiente manifestación, se decidió primero que era una manifestación silenciosa para que no nos siguieran acusando de ofensivos y groseros y como protesta silenciosa ante la represión anterior. Y entonces yo propuse, dije, no nos vaya a pasar lo que nos pasó el 27 de agosto, que alguien tome el micrófono y haga una provocación. Y propuse que nombráramos a alguien que controlara el micrófono durante todo el mitin y solo se diera la palabra a gente programada,
previamente y acordada. Entonces me nombraron a mí, como siempre, el que da el consejo da el tostón. Y entonces yo fui el controlador, yo era el que estaba ahí parado el grueso del tiempo diciendo, va entrando ahora el contingente de la Escuela Nacional de Antropología o el de Chapín o en fin, los que iban llegando. Y ahora tenemos este mensaje de solidaridad y tal, y yo lo leía y luego presentaba a los oradores y al final yo dije, señores, ¿se acabó? No, señores, amigos, compañeros, se acabó, no hablábamos así. Ahora que está uno viejo, cree que siempre nos referimos como señores. Esto se acabó, vámonos, dispersémonos todos, nadie se quede aquí. Traten de dispersarse en grupo para que no los agarren solos y los vayan a reprimir. Esa fue, digamos, me sentí muy contento de haber hecho esa función. Y estaba yo con tanto miedo que esa vez no marché con el contingente de que me fueran a quitar el control, no marché con el contingente del colegio, sino que me subí al camión del poli que se iba a usar como tribuna y donde estaba el micrófono y los altavoces, y ahí desde el... ahí con el autobús llegué al Zócalo para poder controlar todo perfectamente. Bueno, nos reprimieron en el 2 de octubre. Todavía hay dudas de exactamente quién dio las órdenes. Lo que está muy claro es que fue una operación de Estado para cegar y parar en seco porque estaban las Olimpiadas a 10 días. Y uno de nuestros gritos, y les enfurecía mucho, era no queremos Olimpiadas, queremos revolución. Era uno de los gritos que insistíamos mucho en las marchas, igual que diálogo público y las chifladeras a los medios de comunicación, excepto el Excelsior. Entonces, bueno, mi experiencia personal es que estuve, cuando viene Tlatelolco el 2 de octubre, yo estoy en Lecumberri, preso. Y no nos enteramos hasta el día siguiente. No teníamos radio ni televisión, no nos habían dado permiso. Entonces las familias no nos podían llevar ni radio ni televisión. Pero sí entraban los periódicos y comprábamos los periódicos todos los días, todos los periódicos, pero el que más leíamos era el Excelsior y nos enteramos el 3 de octubre al recibir los periódicos de lo que había pasado. Pero no había teléfonos, no había celulares, uno quedaba realmente aislado durante muchas horas. Y entonces, bueno, pues, estaba yo resguardado. Algunos compañeros del colegio estuvieron muy cerca de Gustavo Garza, que se acaba de jubilar como profesor del colegio, que fue de los pocos del movimiento que después se incorporaron como profesores. Le entró el pánico y salió corriendo en medio de la balacera. Y se fue corriendo desde Tlatelolco a la colonia Roma, donde vivía, muy cerca del colegio. Y cuando llegó, se dio cuenta de la tontera que había hecho. Una bala perdida fácilmente lo hubiera agarrado. Y bueno, pues, ¿qué más puede uno decir? Se ha escrito mucho sobre qué significado tiene el movimiento estudiantil en la vida del país. Si es o no el iniciador de estos cambios que vinieron después, mucho después, tardaron mucho, en parte porque Echeverría trató de apropiarse con su apertura democrática de algunas de las banderas. Total que fue en realidad hasta el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas y la campaña por la presidencia, donde realmente se sintió el efecto de ese movimiento. Obviamente no es un movimiento aislado. Antes del movimiento estudiantil hubo el de electricistas, el de maestros, ferrocarrileros, todos reprimidos, y muchos de ellos eran los presos políticos de los que poníamos libertad, presos políticos como Demetrio
Demetrio Vallejo. Siqueiros también era preso político en esa época. Entonces yo creo que sí es un hito en la historia del país, y creo que se explica porque el 68 cambió el mundo. Fue muy curioso, un mes antes de que empezara el movimiento estudiantil, 2 meses antes, en junio, cuando ya estaba muy fuerte el movimiento en Francia, Víctor Urquidi convocó a un seminario en el auditorio del colegio, y me acuerdo que estaba Lorenzo Meyer, que era estudiante, estaba estudiando en el extranjero y estaba de visita, 2 o 3 profesores, y los estudiantes me invitaron a mí a que hablara. Entonces, es claro que sin el Mayo francés, sin la primavera de Praga, sin los movimientos estudiantiles enormes en Estados Unidos, según Pablo Gómez, en uno de los libros, él escribió un libro muy bueno, muy importante sobre el movimiento estudiantil del 68. Él era estudiante de economía cuando fue el movimiento y es un político muy destacado, muy conocido actualmente. Según él, ese año hubo 93 movimientos estudiantiles en 93 países del mundo. Son esas olas que ocurren a nivel mundial y que lo arrastran a uno. Yo digo ahí que los estudiantes del colegio entramos al movimiento estudiantil no por decisión propia, sino porque había una ola de protesta tan fuerte, de indignación tan fuerte, y yo me refiero a México, pero en realidad era mundial. Era los jóvenes sublevándose en todo el planeta, y esto fue parte de esa sublevación. Lamentablemente los jóvenes se desmovilizan muy rápido, igual que otros grupos, y entonces pues tocó a otros grupos, en este caso al frente que se desprendió del PRI, que creó el movimiento por Cárdenas y que terminó creando el PRD y después la reforma política. O sea, esta transición a la democracia que ahora podemos decir, parece que sí va en serio después del triunfo de López Obrador, reconocido el triunfo de López Obrador, pues tardó mucho en germinar, y los jóvenes no hemos estado suficientemente presentes. En el 2012, los que dieron la cara por todos fueron los de la Ibero. Con el Yo Soy 132 fue sensacional, en parte porque a ellos los reprimieron, pero fueron los que movilizaron y tuvieron un impacto muy importante. Pero bueno, movimientos estudiantiles, movimientos políticos. Es muy claro ahora, por ejemplo, que los estudiantes y los profesionales de este país votaron por López Obrador. Es donde todas las encuestas o las votaciones, ¿cómo se llaman?, simuladas que se hicieron en las universidades, Andrés Manuel estaba en el 90% de los votos en las universidades. Y lo que se sabe de las encuestas de salida también es que mientras más alto el nivel educativo, más votó la gente por López Obrador, ¿no? Entonces creo que ese es lo que se me ocurre decir ahora sobre el movimiento, y espero organizar un conversatorio o reflexión ahora en septiembre, porque vamos a cumplir 50 años del movimiento, medio siglo, y por eso están haciéndose todas estas cosas en todo el país. Hay un libro muy grande que están haciendo en la UNAM. Me pidieron colaboraciones, las mandé, pero no tengo noticias de cómo va el libro. Seguramente la burocracia de la UNAM se lo está tragando. Pero ahí va. El movimiento en el trabajo académico, no sé porque Víctor L. Urquidi me corrió del Colegio de México después del movimiento. Yo no era un becario común y corriente. Yo era asistente de investigación de Luis Uniquel
fui su primer asistente y Luis Uniquel fue uno de los primeros grandes investigadores del colegio, de la ola moderna, no de los historiadores o Cosío Villegas, Alfonso Reyes o los filósofos, no, de esta nueva ola que impulsó mucho Urquidi, economía, demografía, y entonces yo tenía un sueldo, me acuerdo muy bien, de 2,500 pesos al mes como ayudante de investigación. Cuando yo me acerco al director del Centro de Estudios Económicos y le digo, me gustaría estudiar la maestría que iba a iniciar en septiembre, empezaba un ciclo de maestría para prepararme mejor y quisiera que me mantuvieran, en lugar de darme la beca que les daban a los estudiantes, que eran 1,500 pesos, que me mantuvieran como beca mi sueldo de ayudante de investigación, con el compromiso de que acabando la maestría yo me reintegraba. Y ese fue el acuerdo, yo tuve ese sueldo. Y cuando acabó el movimiento, después de que me liberaron, estuve 40 días en la cárcel, salí bajo fianza. Tuve que ir durante 2 años a firmar todos los lunes a los juzgados de la calle de Bucareli. Víctor Urquidi dijo, pregúntale a tu director de centro si te quiere contratar, si quiere mantener tu contrato. Y iba yo con el director del centro, me decía, ve con Urquidi. Se echaron la pelotita, Urquidi no me quería, me puso en su lista negra más profunda y me cambió la vida. Y me cambió la vida. Y entonces el impacto inmediato en la actividad académica del colegio no lo puedo valorar. A mí me ayudó muchísimo la circunstancia. Me quedé sin chamba. De la noche a la mañana me enteré, estaba yo casi llorando. Bajé a la cafetería que estaba, creo que en el 4º piso de ese edificio. Y tenía yo en esa época buen oído, no que ahora que estoy sordo. Y oí a Blanca Petricholi, no, era Blanca, no me acuerdo qué, de Petricholi, era la esposa de Petricholi, el subsecretario de Hacienda de esa época, hablar de que el ITAM estaba buscando profesores de tiempo completo. Y ella no me conocía, pero yo la identificaba muy bien. Ese día me fui al ITAM, toqué la puerta y dije, sé que están buscando profesores de tiempo completo, yo acabo de terminar la maestría, aquí están mis calificaciones, y me contrataron. Y entonces fue una experiencia muy, muy buena, pero era difícil decir dónde estaba la influencia del movimiento estudiantil. Duré ahí 2 años y luego trabajé en el gobierno, en fin. Regresé a la academia hasta 92, después de que dejó de ser presidente Víctor L. Urquidi. Yo pude tocar la puerta y me recibieron con los brazos abiertos, afortunadamente. El presidente que siguió a Víctor Urquidi, Mario Ojeda. Mario Ojeda no puso ningún problema, los del Centro de Estudios Sociológicos me propusieron. Y entonces, pues, no, nadie escribió nada. Nos dispersamos, cada quien a buscar su chamba. Miguel Ángel Rivera, pues, consiguió un trabajo en el Banco de México. Yo terminé en el ITAM. Guillermo, que se me olvidó otra vez su apellido, se fue a vivir a Brasil, se casó con una brasileña y se volvió profesor en Brasil. Y Jorge Aguilar Mora se fue a vivir a Puerto Rico, también creo que se casó con una mujer de Puerto Rico. Y entonces, el problema del colegio es que los estudiantes teníamos ciclos muy cortos de presencia. Eran maestrías, no había doctorados casi. Y entonces teníamos 2 años y vámonos. Y entraba una nueva generación. Y entonces nadie hizo investigación.
En realidad, si uno ve la bibliografía sobre el 68, los primeros libros son de periodistas de Poniatowska, por ejemplo, La noche de Tlatelolco, o de Monsiváis, pero muy pocos de gente que hubiera vivido. Poco después, algunos... por cierto, José Revueltas, ese es otro. Revueltas fue un personaje muy interesante en el movimiento estudiantil. Yo hablo mucho, dedico una sección de lo que escribo en este libro sobre eso. Lo conocí porque Manuel Aguilar Mora, hermano de Jorge Aguilar Mora, también estaba en el Consejo Nacional de Huelga y era el alumno predilecto de Revueltas. Él y uno de filosofía también. Y me llevó al cubículo de Revueltas y yo, maravillado oyéndolos discutir de política los dos. Yo era muy novato en ese, de política no sabía nada. Y Revueltas escribió un libro que se llama Revolución y Movimiento Estudiantil, México del 68. En las obras completas de Revueltas, uno de los volúmenes es ese Escudero. Persona muy cercana es uno de apellido Escudero y es el que hizo el prólogo al volumen de José Revueltas. Creo que él editó las obras completas de Revueltas después de que Revueltas murió. Revueltas llegó a Lecumberri cuando a mí ya me habían liberado. Lo apresaron muy tarde. Algo parecido pasó con Eberto Castillo. También lo apresaron muy tarde y llegó muy cerca. A mí me liberaron el día que se clausuraban los Juegos Olímpicos. Los jueces de la época eran muy simbólicos. Ya no pueden hacer nada para boicotear los Juegos Olímpicos, entonces los liberaron. Siempre nos acusaron de que... Yo creo que no hubo impacto académico inmediato, lamentablemente. Pero ahora la bibliografía sobre el movimiento es gigante, gigante. Y los mejores libros se escribieron hace 10 años, como que es una recopilación muy buena. Después El Pino sacó un segundo volumen que se llama Otras Voces y Ecos del 68. Esto lo publicó el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa, cuando era Ebrard el jefe de gobierno. Y Pablo Gómez publicó un libro y hubo un boom de nuevos libros repensando el 68, pero ahora ya muchos ya se murieron de los militantes del 68, entonces los que sobrevivimos pues ya somos viejitos, entonces nos tenemos que apurar a escribir sobre eso, pero los jóvenes deberían hacer investigación, hacer trabajo. Pablo Gómez tuvo acceso y por eso escribió probablemente el mejor libro que hay. Cuando él era el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, yo era también diputado, consiguió los archivos de gobernación del 68 que los donaran a la Cámara de Diputados y se hicieran de libre acceso. Y él ha sido, creo que el único que se clavó en los archivos y refleja todo esto en su libro que se llama La historia también se hace de derrotas. O sea, no solo las victorias hacen la historia, sino también las derrotas, refiriéndose a la gran derrota del 68. Es la verdad, nos derrotaron, pero conceptualmente ganamos, porque mostramos que sí era posible la democracia, que sí era posible el diálogo, en fin.